Vamos a empezar el webinar del día. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron una vez más para acompañarnos en esta sesión que tenemos de la mano de nuestro asociado experto Garrido Licona, con quienes vamos a tratar el tema del dictamen fiscal 2022, el cual es un viejo conocido, pero con aires nuevos, según lo que los expertos nos mencionan. Entonces, antes de empezar, pues vamos a presentarnos todos muy rápidamente. Yo soy Karen Gómez, responsable de comunicación de la CCI México, y una vez más les agradezco su presencia esta mañana. Está con nosotros Ricardo Lechuga, quien es socio de auditoría y asesoría financiera. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. También está José Antonio Pérez, quien es socio de asesoría fiscal. Gracias también, José Antonio, por acompañarnos, por compartirnos su expertise los dos. Qué bueno que se tomaron el tiempo para darnos este momento de luz al respecto. Y no quiero dejar de agradecer también a Octavio Valtierra, quien es responsable de Relaciones Institucionales y con quien nos apoyamos para llevar a cabo este webinar. Así que antes de dejarlos con los expertos, les recuerdo que al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Pueden colocarlas en la cajita del chat o en el espacio de preguntas y respuestas y se va a ir dando espacio para contestarlo. Así que pues nada, caballeros, una vez más, muchas gracias. La sesión es de ustedes. Gracias, Karen. Gracias a todos los asistentes, gracias a la cámara, gracias, Octavio, por esta oportunidad que nos dan a Toño y su servidor para estar con ustedes el día de hoy. Un gusto, muy buenos días a todos. Excelente. Y bueno, para empezar el tema del día de hoy, que es el dictamen fiscal, hablemos un poquito del preámbulo, del antecedente. Como ya comentaron por ahí, el fiscal es un viejo conocido que hoy está regresando. Regresa, pero remasterizado. Regresa fortalecido y regresa con otra cara, otra visión y un compromiso adicional hacia los CPIs y hacia los contribuyentes. ¿Qué pasaba hace algunos años, hasta 2014, si no me recuerdo? Es que el dictamen fiscal pues era consecuencia de una auditoría de estados financieros. Hacíamos la auditoría de estados financieros bajo pruebas selectivas basada en normas internacionales de auditoría y como consecuencia de ello pues se emitió un estado financiero y un dictamen fiscal, el llenado de los famosos anexos. Pues el día de hoy, en el año 2022, con todo esto que viene la reforma fiscal, pues prácticamente este enfoque sí regresa al dictamen fiscal, pero cambia totalmente su sentido. Porque hoy en día pues hay una responsabilidad mayor al CPI que firmará estos dictámenes en el año 2023 y por supuesto para los contribuyentes. ¿En qué sentido? Pues que hoy en día para el CPI, aparte de tener posibles amonestaciones, posibles multas, pues también nos lleva a un tema de ya de penas corporales, de un tema de cárcel, en caso de que haya alguna omisión en el propio dictamen. Entonces, de esta forma, pues ahora durante esta hora, este tiempo que tengamos con ustedes, tanto Toño como su servidor, pues platicaremos de todo este tipo de situaciones. Toño, no sé si quieres hacer un preámbulo también. Claro que sí, digo, y aquí con lo que comentabas, Ricardo, este retorno del dictamen, bueno, se vuelve ya obligatorio. Sabemos que anteriormente podíamos optar por presentarlo. Hoy en día, a partir de 2022, ya es una obligación para ciertos contribuyentes. ¿Para quiénes? Aquellos que tengan ingresos acumulables superiores o iguales a 1,650 millones en el ejercicio anterior, o hayan tenido acciones colocadas entre el gran público inversionista. Entonces, esto ya regresa como obligatoriedad para ciertas personas morales. Entonces, es algo que cambia, que regresa esta obligación. Y como bien lo comentaba Ricardo, aquí vale la pena confirmar este alcance que hay que darle ahora sí un dictamen fiscal, que la autoridad se está enfocando a una revisión fiscal, no dejando de lado la parte financiera. Ahorita vamos a entrar a esos detalles. Entonces yo creo que es algo importante la lectura que nosotros le hemos dado a esta nueva disposición. Es un alcance distinto, como bien lo comentaba también Ricardo. Y sigue también el tema de dictamen opcional. Digo, esos aquellos que tengan estos ingresos, niveles de ingresos menores a los 1,650, valor de activo tengan 111 millones,
y hayan tenido 300 trabajadores durante cada mes. Básicamente eso ellos pueden optar, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos que empezar a distinguir cuándo es obligatorio y cuándo podemos optar por dicho dictamen. Claro. Y ahora viene el tema que ya comentaste, Toño, referente al alcance, ¿no? Anteriormente, como ya en el preámbulo comentábamos, decíamos que de alguna forma el auditor financiero, como parte de sus pruebas selectivas, hacía prácticamente el llenado de los anexos fiscales. Incluso había un tema muy referente al tema de comercio exterior, un tema relevante, donde en el propio informe del contribuyente, ese famoso informe que se emitía sobre la situación fiscal del contribuyente, se podía redactar que de alguna forma toda la parte de comercio exterior, pues no éramos los expertos y de alguna forma podíamos decir que no era nuestro canal de expertise y podíamos meter con una nota es que nos excluíamos esa responsabilidad. Pues hoy en día con este entorno que viene y lo que estamos visualizando a cómo está la reforma y a reserva de que salgan algunas reglas que posiblemente se estén publicando en los meses posteriores, pues nos da un alcance de que prácticamente hoy en día la parte fiscal la tenemos que revisar con un alcance muy exhausto, prácticamente haciendo revisiones al 100%. ¿Por qué? Porque de alguna forma, hoy en día lo que nos dice la disposición del Código Fiscal de la Federación es que el auditor tiene la obligación de informar sobre cualquier omisión a las disposiciones fiscales. O en su caso también, informar si tiene conocimiento que el contribuyente ha incurrido en un delito fiscal. Y tiene que describirlo perfectamente en una nota técnica, que incluso por ahí se dieron las disposiciones a este respecto. No sé qué, Toño, si quiere hacer un Y preámbulo. aquí, Richard, sí, efectivamente es algo donde nos tenemos que detener y revisarlo a detalle, que ese informe que debe dar, en su caso, el contador público inscrito, es el avisar o decirle al SAT, básicamente, a la autoridad fiscal, si está incumpliendo con la determinación de sus impuestos, si no ha presentado declaraciones, si existen diferencias, si no las han presentado a través de declaraciones complementarias, si tiene operaciones con proveedores listados en las famosas listas negras del 79. Todo esto lo tenemos que revisar y analizar para que el contador público inscrito confirme que no se encuentra en alguno de estos supuestos y bueno, a través de esto confirme que todo está correcto, tanto de impuestos federales como de temas de precios de transferencia, contribución de seguridad social, contribución al comercio exterior, que anteriormente, bueno, mejor esa era una parte que básicamente mejor no se analizaba en una auditoría financiera. Hoy en día también tenemos que confirmarlo. Entonces, algo es un alcance exhausto, como decía, al 100%, o sea, como comentaba Ricardo, donde tenemos que analizar todo esto a detalle. Y aquí un punto importante es analizarlo, pues, mes a mes. O sea, esta revisión exhausta ya no se va a poder, no va a poder realizarse como anteriormente se hacía. A partir del mes de septiembre, por lo regular, se iniciaban las auditorías previas. Hoy en día creemos y consideramos que es importante anticiparnos a todos estos puntos, hacer las revisiones mes a mes para poder llegar a un dictamen pues limpio, llamémoslo así. Sí, es correcto, Toño. No me dejarás mentir que, como bien comentabas, hoy en día sabemos cómo tributa la autoridad. Prácticamente con este cambio de dictamen fiscal, ahora la autoridad, los CPIs, nos está dando la visión, nos está dando esa responsabilidad de ser sus visores, de poder hacer una auditoría enfocada precisamente a cubrir hoy en día los procedimientos que la propia autoridad tiene para fiscalizar. Y por eso la importancia de los tiempos. Hoy no podemos confiarnos a poder hacer un dictamen fiscal o empezar a hacer un procedimiento de auditoría para dictamen fiscal a partir de una fecha de auditoría previa como era comúnmente se hacía en septiembre, octubre y noviembre y una auditoría final pues en enero, febrero, marzo. Con todo esto que implica todo el tema de los cambios en el alcance, sí tenemos que anticipar los procedimientos y me refiero a un ejemplo muy específico. Hoy en día sabemos que la autoridad está fiscalizando a través de cartas de invitación, donde prácticamente hace un barrido de los FDIs emitidos con respecto a lo que ustedes tienen declarado
y confirmado en su contabilidad, en cuanto a ingresos, en cuanto a conceptos de nómina. Cuando ve diferencias, prácticamente pide que la aclare. En ese sentido, nosotros como auditores, hoy tenemos que definir qué procedimientos de control interno ha definido la empresa para poder mitigar este riesgo. Y precisamente es un procedimiento que hoy en día los auditores tenemos que revisar. Otro ejemplo muy claro es precisamente todo el barrido de listas negras del famoso 69 y 69B que publica ahí la autoridad. Pues la compañía también debe de tener un procedimiento ya implementado para hacer ese barrido de los 5 años atrás, para ver si no hemos tenido una operación con un facturero. Pues de alguna forma, ahora también como auditores, tenemos que revisar que durante el año ustedes no hayan tenido esas operaciones y revisar qué procedimiento o qué parte del control interno ustedes han diseñado para mitigar este riesgo. Como comentó Toño anteriormente, la parte de precio de transferencia, simplemente nos íbamos a confirmar que la metodología y que el estudio de precio de transferencia trajera un tema de cumplimiento satisfactorio en cuanto a rangos. Pues hoy en día tenemos que profundizar un poco más. Tendremos que profundizar sobre los métodos utilizados, un poquito ver el tema incluso por ahí me comentaban, la segmentación, que muchas veces hoy en día para precios es elemental. Muchas veces se confirmaba que en base a otro método era razonable el estudio. Tenemos que profundizar un poquito sobre los métodos. Tenemos que profundizar sobre los rangos de medias. Entonces, bien importante que tengamos claro que esos alcances van a ser mayores. Un tema relevante es el tema de contribuciones de seguridad social. Sabemos que muchas de las empresas se auditan para efectos de contribuciones locales, contribuciones de seguridad social. En eso es un momento de empatar los procedimientos, sobre todo por los tiempos que tenemos. Regularmente los dictámenes de seguridad social se entregan hasta por ahí del mes de septiembre del siguiente año, cuando el dictamen fiscal, y más adelante lo vamos a ver, pues tiene una fecha de vencimiento del 15 de mayo de 2023. Tenemos que empezar a empatar los procedimientos porque es un hecho que como auditores tenemos que confirmar que también las contribuciones de seguridad social están correctamente determinadas. Otro punto relevante es el tema de comercio exterior, que tendremos que profundizar sobre la clasificación, sobre la variación de los impuestos que en esta materia serían sujetos, todos aquellos que tengan operaciones de comercio exterior. Entonces, de alguna forma, si podemos visualizar todo esto, hoy en día indicaría que la revisión debe ser integral. Hoy no podemos partir de que el auditor financiero, como es comúnmente se hacía, es el especialista en todo. Tenemos que prácticamente involucrar a cada uno de los especialistas. Y aquí, Richard, creo que es algo importante donde donde ya tenemos esa identificación de, oye, ¿qué hay que hacer para este dictamen? Bueno, es todo esto, y donde tenemos que empezar a involucrar a esos especialistas, no nada más el propio auditor es el que va a poder llevar a cabo este dictamen, o simplemente tendrá que tener este apoyo del especialista fiscal, del especialista en precio de transferencia, en seguro social, en comercio exterior, para que todo este conjunto, este esfuerzo, del equipo se traduzca en el dictamen fiscal básicamente. Entonces ya empezamos a desmenuzar todo esto y es cuando lo empezamos a ver más a detalle todo lo que tenemos que realizar para llevar a cabo este famoso dictamen fiscal 2022. Y me voy a permitir, Ricardo, ahorita hay una pregunta para no dejarla pasar, es respecto de la opción del dictamen. Si nos podemos regresar una lámina anterior, Richard, por favor, nada más para dejarla pasar. El dictamen sigue siendo opcional para quienes, aquellos que tengan los ingresos menores a los 1,650 y superiores a 140 millones. Esto es aplicable a estas empresas. Ellos pueden optar por este dictamen fiscal. El alcance va a seguir siendo el mismo, o sea, eso no lo quitamos, sino simplemente ellos optarán, pero tendrán que entrar a estas mismas reglas. O en su caso, aquellos que tengan el valor de activo fijo que exceda 111 millones y en su caso, los que hayan tenido 300 trabajadores durante cada mes en 2021. Entonces, esto es importante, o sea, aquellos que quieran optar por este dictamen, tendremos que entrar o considerar estas características especiales para poder ser sujetos a este dictamen. Y bueno, este dictamen, como los comentaba, tiene que seguir las mismas reglas que lo que hasta el día de hoy estamos comentando. Sí, correcto. Muy buen dicho, Toño. Es un tema que es bastante aclarar porque pensaríamos que al hacer un dictamen opcional podríamos tener ciertas facilidades. La verdad es que no. Nos subimos al compromiso de revisar todo el alcance que ya hemos comentado. Exactamente.
Y bueno, todo esto, Ricardo, creo que nos ayuda a final del día también es un tema que tenemos que identificar para que nuestra parte fiscal también, hablando de contribuciones federales, de seguro social, de precios, de comercio exterior, todos nosotros tengamos esa certeza, que por eso también le llamo certificación, esa certeza de que lo que se está presentando a la autoridad fiscal es lo correcto y lo que tenemos o lo que se está realizando, se están presentando todas nuestras declaraciones, estamos en cumplimiento de todo esto. Entonces, esta auditoría creo que nos va a ayudar a anticipar estos errores y a identificar esas áreas de oportunidad y riesgo que tenemos al día de hoy en todas estas materias. ¿Vale? Entonces yo creo que es algo importante que tendremos que implementar, por eso la insistencia por de hacerlo pues mes a mes, porque también nos va a ayudar a optimizar la carga tributaria, a evitar multas y sanciones. ¿Qué hacemos si lo revisamos con anticipación? Bueno, mejor esos errores e inconsistencias las modificamos antes de la presentación de cualquier declaración y esto nos va a llevar a que tengamos esos ahorros, ¿no? Básicamente en las multas, sanciones, que pudiera ser un tema correctivo. Entonces, sugerimos sea un tema preventivo en lugar de correctivo. Sabemos que hoy en día ya estamos finalizando el mes de agosto, entonces ya tenemos 8 meses que tendremos que estar revisando y sería una etapa correctiva para posteriormente pasar al tema preventivo. ¿Qué pasa con esto? Reduce el riesgo de una auditoría fiscal en caso de que seamos sujetos obligados a esta auditoría. Y bueno, lo que comentaba Ricardo hace un momento, el contador pues, está obligado a enviar esa cartita al SAT detallada donde le está indicando que hay ciertos aspectos o ciertas inconsistencias en los temas fiscales. Bueno, pero esto va a ser sujeto a que llegue una auditoría al contribuyente. Entonces, todo esto nos va a evitar reducir, no queremos decir que las elimine, reduce este riesgo. Básicamente, pues vamos el contador público inscrito dirá, oye, todo está correcto, está presentado de manera adecuada, cumple con todas las obligaciones. Entonces, mejor por el momento no hay ningún problema con el contribuyente y tiene palomita, ¿no? O está en verde, básicamente. Y en el tema financiero y fiscal, les diría, es identificar estas omisiones, que hoy también la parte financiera se ha vuelto, creo que más complicada que la parte fiscal. Hoy en día tenemos que cumplir con muchas normas contables que luego es el hacer esos cambios, modificaciones, es un tanto complicado, pero también se tiene que cumplir con esto al día de hoy, lo cual nos va a llevar también a tener esa información financiera de manera correcta, la cual nos va a decir o nos va a representar o reflejar las cifras correctas de nuestra empresa. Y bueno, Ricardo, no sé si tengas algo adicional. Sí, claro, ¿no? Y bien importante todo lo que comentaste, Toño, porque de alguna forma esto implicaría, si bien solo no todo es malo, aquí ya Toño mencionó que son las ventajas, ¿no? Y precisamente algo que en el mercado se ve, y que incluso por buena práctica se ha empezado a diseñar, es que si bien es cierto el auditor financiero puede ser el auditor fiscal, la respuesta es sí, y sería lo ideal, o la costumbre que se venía manejando. Pero también hoy en día lo que se viene visualizando es que por mejor práctica, incluso como pasa en otros países, es que tenemos dos dictaminadores. El dictaminador financiero, el que va a emitir su dictamen fiscal, como ustedes lo conocen, basado en las normas internacionales de auditoría, donde opina sobre la razonabilidad de las cifras, incluso aplica procedimientos para revisión fiscal. Y por otro lado tendremos al revisor fiscal. Insisto, puede ser el mismo, la respuesta sí, y en algunos casos pueden darse incluso ya dos productos, porque los alcances que ya venimos visualizando son totalmente diferentes. El auditor financiero seguirá haciendo su auditoría basada en pruebas selectivas, como la conocemos, envío de confirmaciones, análisis de las cuentas por cobrar, por pagar, toda la parte numérica, y por otro lado, también revisar algunos asuntos fiscales. Pero en realidad, hoy el día el auditor fiscal debe de cambiar el alcance, debe de tener más procedimientos, debe de reformular su programa de trabajo a efecto de poder confirmar que todo lo que ya comentamos en la parte fiscal, hablando de impuestos federales, contribuciones de seguridad social, precio de transferencia que se relaciona mucho con el tema fiscal y comercio exterior, pues de alguna forma estén correctamente determinadas. Aquí prácticamente decíamos por ahí con Toño, pues prácticamente pareciera que la materialidad para efectos fiscales
las pruebas selectivas que se hacían anteriormente se han eliminado. También tenemos que trabajar, pues, precisamente en optimizar todo este tipo de cosas. Y aquí yo profundizo un poquito de referente a que tengamos que empezar a implementar procedimientos de control interno adecuados para poder mitigar todo este tipo de riesgos. O incluso, Estimado Richard, perdón que te interrumpa, por ahí hay una manita levantada de Guillermina Sandoval. No sé si quiera poner una pregunta en la caja de preguntas y respuestas o inclusive quiera tomar la palabra. Vamos a ver si no fue por ahí un dedazo y se le fue la manita, pero de lo contrario, entonces sigamos. de acuerdo, de acuerdo. Sí, ya comentamos básicamente esto. Les decía, es bien importante que hoy en día trabajemos en la parte del control interno. Acuérdense mucho que hoy en día lo fiscal también va muy relacionado a los desarrollos tecnológicos, cómo está tributando la autoridad, y es momento que ustedes también empiecen a trabajar en todo este tipo de cosas a efecto de mitigar los riesgos fiscales que van a llegar, ¿no? Y bueno, algo que ya de alguna forma has venido comentando es, ¿qué debemos hacer? Pues ya como dio Toño por aquí las revisiones periódicas de cumplimiento fiscal. Si bien es cierto, han transcurrido 8 meses, pues tenemos ahorita, creo que es el momento ideal para poder implementar un procedimiento de control, un procedimiento de revisión que nos permita confirmar que del mes de enero al mes de agosto no ha habido alguna omisión, que no hemos tenido alguna omisión fiscal o alguna operación con factureros o alguna operación de un criterio no vinculativo o demás circunstancias, ya que como recordaremos, hoy en día todas las declaraciones van ligadas. Si ustedes presentan una declaración mensual, pues ya prácticamente cuando llegan al anual, pues ya viene precargada, ¿no? Y si se dan cuenta que hubo un error, alguna omisión que no fuera intencional, porque puede pasar, pues tienen que hacer las correcciones de todo el año para poder de alguna forma llegar a corregir ese posible efecto. Y por eso la importancia de iniciar y anticipar todo este tipo de revisiones, este tipo de procedimientos, ¿no? Y aquí, Ricardo, creo que vale la pena, digo, porque insistir tanto en la tema mensual. Partimos nosotros del tema core fiscal, que donde tenemos la obligación de estar presentando mes a mes nuestras declaraciones, por las más comunes, retenciones de ISR, retenciones de IVA, el propio ISR, el pago profesional de ISR, pago mensual de IVA. Entonces, toda esta revisión con base en el alcance que hoy en día está establecido para este dictamen, pues que hay que revisar. No tendremos que hacer la revisión normal que hacíamos anteriormente, entrar a materialidad, ver contratos, ver la emisión de CFDIs correctos, etcétera. Todo esto es lo que hay que analizar. Por eso la intención es de hacerlo de manera mensual, para que nos den esos tiempos y no estar pues, trabajando ahora a marchas forzadas el semestre, ahorita los 8 meses, etcétera. Entonces, todo esto, hacerlo mejor de manera adecuada, muy rápida, ágil, mes a mes, para que cuando lleguemos a ese mes 12, pues en enero, febrero, casi que tengamos ya todo con palomita y sea nada más la presentación de la declaración anual y bueno, posteriormente el famoso dictamen fiscal. Entonces, yo creo que vale la pena llevarnos este pensamiento de qué tenemos que hacer el día de hoy, y esto nos va a ayudar a final del día, como lo contamos, a tener ciertas ventajas. Mejor alguna revisión también que llegue el SAT. Nosotros ya tenemos todo analizado, revisado, y bueno, nos va a ayudar a agilizar todas estas respuestas y finalmente a tomar unas decisiones correctas, ¿no? Yo tengo bien identificado mi parte impositiva, entonces creemos o consideramos que no hay ninguna inconsistencia. Entonces, sobre esas bases podemos tomar decisiones, unas decisiones correctas para cualquier tema que tengamos. Entonces, si es ver todo este alcance muy amplio, ¿no? Que es lo que busca el día de hoy el SAT. Le delegó esa obligación al contador público inscrito de confirmar todo esto, o en su caso, pues de acusar a través de esta famosa carta, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante. Claro, hay una pregunta en el chat que dice, la vamos a leer. Dice, cuando el auditor financiero es distinto al auditor fiscal, este último, o sea, el auditor fiscal, puede tomar como base el trabajo y el dictamen del auditor financiero para emitir su dictamen fiscal, o tiene que hacer una revisión financiera para emitir su dictamen fiscal. La respuesta es la segunda. O sea, de alguna forma, el auditor fiscal, si bien es cierto, va a enfocarse de alguna forma a cubrir los procedimientos relativos al cumplimiento de este cumplimiento fiscal en las materias que ya comentamos,
Y la repito, de impuestos federales, hablando de IVA, ICR, retenciones, precio de transferencia, comercio exterior y el tema de seguridad social. O sea, eso lo tiene. Y aquí pues, va a enfocar sus procedimientos a ello. Pero con motivo de eso, pues no puede dejar pasar algunos procedimientos de auditoría que para nosotros los auditores también son básicos, que van muy relacionados a todo esto. Seguramente aplicaremos algunos procedimientos que nos van a ayudar a confirmar algunas situaciones. Hay que recordar, y como ya comentó Toño, que lo contable también se ha vuelto bastante técnico. Y muchos de los asuntos que reflejan en tu balanza, su balanza de comprobación, tienen un efecto fiscal. Razón por la cual, si bien es cierto, no aplicaremos procedimientos al 100% o con un alcance exhaustivo, sí tenemos que hacer algunos procedimientos que nos ayuden a mitigar ciertos asuntos financieros y que van bastante relacionados al tema fiscal. Ahora, podemos utilizar el trabajo del auditor financiero. La respuesta, de alguna forma, si queremos ir a revisar los papeles de lo que nos muestra los papeles, la respuesta es no. De alguna forma, hay ciertos niveles de independencia donde ellos tienen sus papeles de trabajo, son de ellos y de alguna forma ellos los van a resguardar y solamente podrán ser visualizados o, en su caso, entregados a petición de alguna autoridad o del propio contribuyente. Pero de nuestro lado, pues tendríamos que aplicar procedimientos ideales. Lo que es un hecho es que la auditoría financiera, en el caso de que se concluya antes que la fiscal, pues nos va a servir de apoyo, porque de alguna forma ya tendremos una confirmación que el auditor financiero opinó una razonabilidad sobre el tema de las cifras financieras. Perfecto, Richard. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, en caso que la empresa esté en proceso de regularización, inventarios IMEX, ¿qué debería decir el auditor? Digo, aquí habría que evaluar en qué etapa estamos. O sea, también cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esa regularización, porque recordemos que este dictamen es por todo el ejercicio. Entonces tendríamos que evaluar dónde estamos parados al día de hoy. Y esto va a ser con esto y con todas las demás inconsistencias que lleguemos a encontrar durante esta primera revisión. Tendremos que hacer lo mismo. Primero ver qué tanto tiempo nos va a llevar a hacer esta regularización de todos los aspectos y bueno, posteriormente confirmar si va a pasar de ejercicio. Bueno, mejor se tiene que emitir un informe, eso sí, por parte del contador público, donde se establezca, digo, por lo general estas reglas salen pues, ya hasta el siguiente año. Va a haber, digo, me voy a adelantar, seguramente tendrán o van a salir reglas adicionales a lo que hoy en día tenemos respecto de este dictamen, lo cual puede mejor ayudarnos a responder mejor cuestiones como la de Seguro Social, donde pues, los tiempos no están dando, no son las mismas fechas. Cuestiones de ese tipo pueden estar respondiéndose a través mejor de reglas complementarias. Sin embargo, sí es importante confirmar dónde estamos al día de hoy, qué tiempo nos va a llevar y de ahí poder definir ese plan y confirmar si cruza de año. Bueno, sí tendremos que identificar estas cuestiones que probablemente el contador tenga que estar comentando en su informe fiscal. Sí, sobre todo porque la parte de inventarios es una parte esencial para el tema fiscal. O sea, va muy relacionado lo contable con lo fiscal, por eso la relevancia. Exacto. Incluso hoy en día, pues los inventarios IMEX son operaciones también que incluyen comercio exterior. Entonces ahí se agudiza el tema, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el impacto que esta situación tiene en la parte financiera, pues sobre todo en la parte fiscal, porque es consecuencia uno del otro. Y bueno, pues aquí siguiendo con las acciones a seguir, pues prácticamente con el tema ya que comentó Toño de las revisiones, pues también diseñar en su caso de alguna omisión, diseñar los famosos planes de remediación, acciones correctivas, para efecto de después permanente implementarlos, corregirlos y valorar el tema de los resultados. Y aquí, Ricardo, creo que agregaría la metodología que comentaba, ¿no? Una metodología de aquí en adelante para todo este tema fiscal, financiero, y la sigamos. Al final del día, pues es algo que se tiene que quedar dentro de la empresa, donde ese plan tenga que seguirse y nos va a ayudar para que a través de, pasando el tiempo, pues, hagamos todo esto, tengamos esos pasos de qué tenemos que seguir, ese proceso que tengamos que llevar a cabo para estar en cumplimiento de todas estas situaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Toño, y sobre todo por lo que comentas por la fecha de vencimiento, que bien es cierto, ya la comentamos, pero aquí la vamos a volver a poner, que es el tema del 15 de mayo del 2023. Pareciera una fecha muy lejana, pareciera una fecha que estamos pues, iniciando casi septiembre,
pero nos queda prácticamente el último trimestre del año y el primero del siguiente. Estamos ya prácticamente a 6-7 meses de empezar a tener resultados al respecto. Y si no anticipamos todos los riesgos que esto va a contraer, anticipar situaciones, pues sí tendremos un problema de timing, ¿no? Que es lo que queremos evitar con esta plática, que ustedes de alguna forma tengan mucha conciencia de lo que implica hoy en día el dictamen fiscal y no esperar más tiempo para poder coordinarse con sus auditores y ver las nuevas obligaciones que van a tener respecto a este dictamen fiscal para aquellas empresas que sean obligadas. Y para las que no son obligadas, que lo van a hacer de manera opcional, pues también pensemos sobre qué alternativas podemos tener, si realmente tenemos los controles internos y todos los procedimientos para poder ir a ese dictamen fiscal, o pensemos en alguna otra alternativa que nos ayude primeramente a mitigar riesgos para después brincar a un tema de dictamen fiscal. Exactamente, Ricardo. Creo que aquí es importante, este último cuatrimestre va muy rápido, entonces pues ya al rato nos levantamos, ya estamos en enero, luego presentando declaración anual y bueno, entonces esto tenemos que agilizarlo y creo que es algo importante. Este fue un primer año con este dictamen, con esta nueva disposición como lo estamos nosotros viendo. Básicamente es anticipar todo, que así ha venido la autoridad fiscal. Anteriormente el ICIF y la declaración anual se presentaban en épocas distintas, se ha ido, bueno, a partir de algunos años ya es en la misma época, con la misma declaración tienes que enviar el ICIF, entonces todo esto se va a ir anticipando, eso es lo que busca la autoridad. Entonces, nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ir en el mismo sentido, en ir anticipando todas estas situaciones. Y estos entregables que tendrían que ser mes a mes, lo ideal es el identificar esas áreas de oportunidad y riesgo e ir proponiendo ese plan de remediación si es que corresponde, para que todo esto se vaya corrigiendo de manera anticipada. Mejor sean los primeros 3 meses donde tengamos esas cuestiones de corrección. Posteriormente, pues básicamente ya nada más vayamos siguiéndolas, implementándolas y bueno, todo se vaya dando de manera fluida. El informe, la parte financiera, bueno, también vamos a tener este famoso informe donde, como lo comentamos, se ha vuelto creo que más complicado día a día. Tendríamos que estar cumpliendo con todos los aspectos contables, donde igual tendríamos que hacer ese plan de remediación, qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con estas disposiciones contables, y bueno, sobre esas bases ir trabajando y llegar a este mes de diciembre o a la fecha del dictamen, pues ya con todo esto corregido, analizado e implementado. Y todo esto nos va a dar como resultado, bueno, ya la presentación del dictamen fiscal con nuestros anexos, informes y la famosa opinión. Aquí, como les comentaba, es importante, digo, seguramente va a haber reglas adicionales. O sea, al día de hoy, esto es lo que tenemos, como lo estamos viendo, estos alcances, pero aquí el mensaje es no estar sujetos a que nos puedan ayudar esas nuevas reglas, a que salga o que nos cambie fechas, sino simplemente yo les diríamos que es importante empezar a prevenir, hay que empezar a trabajar en estos temas, que al final del día nos va a ayudar a nosotros como empresa a tener todo de manera correcta, que nos sintamos adecuado con los resultados, con lo que está presentando ante Hacienda, con el tema contable que está correctamente implementado, etcétera. Todo esto nos va a ayudar al final del día a nosotros y bueno, el resultado final ya será este famoso dictamen. Sí, de acuerdo. Es un tema bastante interesante todo lo que debemos de hacer, complemento tributario, los informes mensuales, el tema del informe financiero y sobre todo la joya de la corona, pues el informe, ¿no? Con su anexo, informe de la opinión y pues la carta esta, ¿no? La famosa ficha técnica que pues, también ya es importante que deban visualizarla y sobre todo, insisto, ahí en esa ficha técnica se tiene que ver el tema de posibles omisiones fiscales y el tema de cualquier delito que se pueda haber cometido por la entidad, que hoy en día pues va a tener que informarse de una forma detallada a la autoridad. O sea, prácticamente, como decíamos, el auditor nos han pasado la responsabilidad de ser ese supervisor, esos ojos de la autoridad para poder informar cualquier discrepancia. Insisto, es el tema que va en la responsabilidad que tenemos ambas figuras, tanto el contribuyente en su representante legal como nosotros como CPIs, donde tenemos que empezar a anticipar todo ese tipo de procedimientos para evitar siempre riesgos
¿no? Y pues aquí es bien importante tener todo este tipo de cosas porque también, digo, pareciera que es mucha carga, pero bueno, es porque tenemos que tomarlo también tiene ventajas, como decíamos, o sea, no todo es malo. Hoy en día ya también se habla de que en la parte contable vienen reglas del famoso ESG, y no es contable, es un tema más bien de gobierno corporativo, un tema ambiental, un tema social, pues incluye la carga tributaria, ¿no? Y donde tenemos que reforzar el gobierno corporativo, debemos reforzar el tema de control interno para mitigar todos los riesgos que permitan a los negocios seguir operando y sobre todo preservar su patrimonio. Y bueno, aquí precisamente en esta tablita describimos precisamente lo que es las obligaciones, cuál es la diferencia entre un CIPRED y el ICIP, que anteriormente el ICIP se presentaba. Pues muy sencillo, de alguna forma el CIPRED es algo más complejo, algo con más responsabilidad, porque hay responsabilidad del CPI, que es el contador público que se inscribe, que es escrito, el CPC. Pues hay una responsabilidad del contribuyente, representante legal, y por supuesto también pues hay un informe del CPI sobre omisiones o delitos fiscales. En un tema de ICIP, pareciera que los anexos son muy parecidos, pero hay simplemente responsabilidad del contribuyente, ¿no? Entonces es bien importante, tengamos claro que hoy en día es una obligación también en CIPRED. Digo, por eso hablábamos que regresó de alguna forma un CIPRED remasterizado, revolucionado y con más reglas y con más responsabilidades para ambas partes. Yo creo que es tema de la tributación, es tema de los cambios de inclusión internacionales y es bien interesante que tengamos en cuenta todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, aquí es que ya habíamos hablado como el tema de ejemplo, nuevamente el tema de los factureros, lo pongo en el preámbulo porque hoy en día tener operaciones con factureros pues nos puede llevar a una implicación fiscal y por eso debemos de cuidar todo el tema de los procedimientos y controles internos que ustedes diseñen en este sentido. No sé, Toño, si tengas algún comentario en esta parte. Creo que sí, Richard. Y yo creo que aquí lo importante es identificar cuál de nuestras empresas está obligada a presentar este dictamen, porque tenemos que hacer esto ya como obligación. O sea, ahorita lo vemos, tengo que cumplir con cierta obligación para el 15 de mayo del 2023. Entonces tendríamos que estar ya atacando estos temas, estas revisiones y adicionalmente ya no nada más es sujeto a aquellos que están obligados, verlo como esa ventaja que les comentábamos de iniciar estas revisiones también, aquellos que no están obligados, porque al final del día, pues la autoridad fiscal hoy en día está sujeta, bueno, está enfocada al tema de fiscalización. Esto nos va a ayudar también a llevar todos estos controles, estas revisiones mensuales, bueno, que nosotros también estemos correctos, aun y cuando no presentemos ese famoso dictamen, esto nos sirve como contribuyentes para poder tener ciertas ventajas también, ¿no? Entonces, y yo creo que aquí, Ricardo, no sé si tengas algún otro comentario. Básicamente mis comentarios siempre han enfocado al tema del control interno. Si bien es cierto, tenemos hoy en día en sus empresas seguramente tienen controles internos, manuales de procedimientos relativos a los hitos importantes como es efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, flujos de efectivo y todo lo demás. También es importante que hoy en día tengamos un manual de políticas y procedimientos relativos a todo el tema fiscal. Sobre todo porque hoy en día hay muchos riesgos, ¿no? Tenemos que identificar los riesgos, tenemos que establecer controles, esas matrices de riesgos que nos van a ayudar a mitigar todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa si opero con factureros? ¿Qué pasa si no checo la lista del 69B? ¿Qué pasa si tengo uso de un criterio no vinculativo? ¿Qué situaciones tengo y qué riesgos tengo, no? Porque esto va a ser bien importante para mitigar los riesgos fiscales del dictamen. Por eso la importancia de que trabajemos en ello. No dejando de más toda la parte contable que tiene mucha relación con la parte fiscal. Por ahí hablamos del tema de inventarios. El tema de inventarios se relaciona directamente a un costo de ventas que es deducible. Tenemos que reforzar los procedimientos enfocados a ello. Todo el tema de reconocimiento de ingresos, que es bien importante, los FDIs que se emiten, que hoy en día lo contable y lo financiero, perdón, lo contable y lo fiscal son totalmente diferentes en cuanto a reconocimiento de ingresos. Todos esos riesgos los tenemos que ir mitigando, ¿no? Es bien importante que tengamos claro todo este tipo de procedimientos y todas las consecuencias que puede traer no implementar un control interno para efectos fiscales. Que hoy en día esto nos va a retrasar, si no lo implementamos de una forma correcta, nos va a retrasar y tenemos riesgos para la emisión de este dictamen fiscal, que insisto, estamos a meses de hacerlo. Me acuerdo de cuando Toño y yo platicábamos y empezábamos a ver el tema, era a principios de año con el tema de la reforma, estábamos en febrero por ahí platicando el tema de que teníamos prácticamente un año y 3, 4 meses para cumplir con ello, o sea, el tiempo se nos acortó.
el tiempo se nos acortó y estamos ahorita ya platicando del mes de agosto, casi septiembre del año 2022. Por favor, debemos de trabajar en ello para que no tengamos riesgos en esta materia. Exacto, Richard. Y aquí algo importante que también hay obligaciones para aquellas partes relacionadas. Si dentro del grupo una persona moral está obligada a presentar este dictamen, bueno, sus partes relacionadas están obligadas al ICIF. También esta es una nueva obligación. Entonces tenemos que tener en cuenta, analizar bien, como les comentamos, a qué estamos obligados para este 2022 y sobre esas bases dar cumplimiento a estas obligaciones. No es aquí abajo es algo que no se nos puede escapar. Oye, ya cumplí con el dictamen, pero resulta que las partes relacionadas tuvieron que haber cumplido con ICIF y mejor no lo hicimos porque no entraban en el tema de ingresos, etcétera. Simplemente por ser parte relacionada de la empresa obligada, tendríamos que estar cumpliendo con esta obligación también. Hay una pregunta, Ricardo. Dice, ¿qué ocurre o cómo se maneja si por desconocimiento llegaras a tener relación con una empresa, o persona o empresa de la famosa lista negra de factureros? ¿Cómo afecta? ¿Qué hay que hacer? Digo, aquí, por eso es la importancia de hacer esta revisión de manera mensual y 5 años hacia atrás. Que recordemos que este lapso es lo que la autoridad fiscal está revisando. Entonces, estas revisiones tienen que ser constantes, no nada más por el mismo mes, sino estos 5 años hacia atrás. En el momento en que nosotros conozcamos que ya está como definitiva en estas, o desde antes, más bien, les diría desde antes, está entrando a las listas presuntas, etcétera, pues nosotros tenemos que tener y identificar esta situación, manejar o tener ese defense file, ¿a qué le llamo defense file? A esa materialidad por los servicios que nos haya prestado, los bienes que nos haya enajenado, etcétera. Todo eso tendremos que tener esa documentación a la mano para que en caso de que llegue a pasar a la lista definitiva, bueno, tenemos un lapso también de ese famoso 30 días para nosotros presentar de que cuando hubo operaciones con nosotros sí hubo algo, sí hay materialidad, no es que se haya hecho una operación incorrecta, sino simplemente en ese momento sí hubo una materialidad, sí hubo un servicio, sí hubo un bien, etcétera, y nosotros tenerlo y poderlo presentar ante la autoridad fiscal. Y bueno, de aquí en adelante, pues más bien es no tener relación con esa persona o empresa, básicamente porque nos va a estar afectando en nuestra operación del día a día. Entonces, estas son cuestiones que podemos identificar a través de estas revisiones. Claro, esos y otros procedimientos que hoy en día la autoridad fiscaliza, ¿no? Insisto, adelante, Toño, adelante. No. Te iba a hablar el tema de precisamente las diferencias hoy en día de las cartas de invitación por discrepancias entre los FDIs y lo que declaras, ¿no? Que es un tema que ahí es muy, muy controversial, pero bueno, causa polémica, incluso muchas veces tienes que irte a un tema ya más legal, pero pues todo eso se puede mitigar. Si establecemos un buen control interno, una buena política de conciliación de FDIs contra lo declarado, pues va a ser excelente, ¿no? Sobre todo, uno como ejemplo donde sí me llama la atención, por ejemplo, hablábamos siempre de que hoy en día lo contable y lo fiscal difiere demasiado. Pues imagínense que una compañía que es arrendadora, es un ejemplo, pues finalmente hoy en día las contables dicen que se trata como un financiamiento cuando tienes un interés para efectos contables y para efectos a lo mejor fiscales sigues emitiendo rentas. Entonces siempre va a variar, siempre va a haber una discrepancia y por eso el tema que debemos hacer una adecuada conciliación, tener perfectamente amarrado todo porque pueden ser situaciones que la autoridad nos vaya a cuestionar. Exactamente, Richard. Y aquí tenemos otra pregunta, creo que va un poco enfocada a lo comentamos, es cuando hablan de relación con factores, ¿se refieren a que les hayamos, ya me la quitaron, que les hayamos comprado, vendido o ambas? Te diría Manuel, que partimos de los dos supuestos porque vamos que tenemos al contribuyente A y él adquiere o adquirió servicios, mercancías de un facturero, bueno, es lo que platicamos hace un momento, ya tenemos esa relación de con un proveedor. Pero ¿qué pasa si yo dentro también de mi operación, por algún error, emití algún CFDI que no tiene sustento y por alguna cantidad, un monto bastante alto, la autoridad puede llegar conmigo a decir, oye, pues esta operación pues, ni existe, o sea, no tiene ese sustento, pero se emitió por error, no es que la hayamos, no es que estemos haciendo algo incorrecto.
Entonces, a través de estas revisiones también vamos a identificar si tú emitiste correctamente tus FDIs, fue lo correcto, se tiene que cancelar, etcétera. Todo esto lo vamos a ir revisando, porque esto puede ser sujeto a que tú te vuelvas también un facturero. Entonces, oye, tú estás emitiendo facturas que no tienen una materialidad. Entonces, aquí te diría, podemos estar en ambas caras de la moneda. Entonces, es importante esta revisión desde el lado de ingresos y del lado de gastos, como cliente y como proveedor, ¿no? Así es, Toño, así es. Bueno, de alguna forma hemos llegado a la presentación de las láminas. Creo que llegó el momento de atender más preguntas. Aquí hay otro punto, Ricardo. Dice, ¿qué Adelante. implicaciones tienen para el dictamen fiscal obligaciones que se vencen con posterioridad al 15 de mayo, como el pago de PTU y los dictámenes de Seguro Social? Es algo que no está contemplado el día de hoy, Martín, y es algo que nosotros observamos, y comentó hace un momento Ricardo, pues el dictamen de Seguro Social va a unas fechas posteriores, entonces aquí lo que tendríamos y lo que sugerimos, ahora este año ya no se va a poder, sino para años posteriores, es hacer esa revisión ya en línea, tal cual, como lo hacemos hoy, al día de hoy para los temas impuestos federales. ¿Qué va a pasar? Se va a tener que hacer una revisión, efectivamente, con independencia de que ya se tenga a la persona que va a dictaminarlos para Seguro Social, pues el contador público inscrito tendrá que poner dentro del informe toda esta situación, entonces tendrá que existir una revisión al día de hoy. Salvo que salga algo posteriormente donde nos indique, oye, si tú no haces el dictamen y se entra en fecha posterior, puedes citarlo tal cual en el informe, bueno, se hará. Pero digo, al día de hoy no hay nada, entonces estaríamos sujetos a que sí tenga que ejercer esta revisión del contador público inscrito. Y en el caso de PTU, no es un impuesto, simplemente tenemos que estar obligados con el tema del pago, que se va a dar mes posterior o en el mismo mes también de mayo, pero simplemente es cumplir con la obligación tal cual. Aquí no cambia, no modifica nada en el caso de PTU. Así es, Toño, así es. Si quieren nos regresamos a la primera lámina, Richard, la de repetir las empresas obligadas. Están obligadas aquellas que tengan ingresos acumulables en el ejercicio 2021 superiores a 1,650 millones. Todas ellas es una obligación ya tal cual. ¿Vale? Ellas ya entran en este vaso. Y las que tengan acciones o tuvieron en 2021 acciones colocadas entre el gran público inversionista. Estas dos personas morales son las que están obligadas a este dictamen 2022. Sí, es correcto. Son los que de alguna forma no se van a zafar de ese tema, de estas obligaciones, en esta materia del dictamen fiscal. Exactamente. No sé si alguna pregunta adicional. Sabemos que este es un tema muy amplio, o sea, los alcances son muy amplios. Entonces es empezar a ocuparnos en todos estos temas para aquellos que están obligados. No, aquí por ser parte relacionada, no es que estés obligado a dictaminarte, simplemente tienes la obligación de presentar lo que es el informe sobre la situación fiscal, el ICIF, el que se presenta junto con la declaración anual. Es una nueva obligación que se tiene igual a partir de 2022. No está obligado a dictaminarse la parte relacionada, sino simplemente a presentar ese ICIF, ese famoso informe sobre la situación fiscal. Así es. Esperemos un poquito más, por favor. Claro que sí. José Antonio y Ricardo, por si alguien más de los asistentes tiene alguna duda en lo particular. Y previo a que bueno, más bien ya acercándonos al final, si pueden regalarnos, ya saben, en este ejercicio que llevamos a cabo en varios foros, si nos pueden regalar una reflexión final a manera de síntesis, mi querido José Antonio Pérez. Claro que sí, Octavio. Aquí la idea principal y el mensaje es ocuparnos en todo este famoso dictamen, y como lo comenta, no nada más a las que están obligadas, sino tomar esta situación
para todas nuestras empresas, que al final del día nos va a llevar a tener muchas ventajas. Creemos que esto nos ayuda a tener muchas ventajas, el ser preventivo, ¿vale? El iniciar con estas revisiones mensuales, presentarlos, o hacer estas revisiones previos a nuestras presentaciones de declaraciones y básicamente poder llegar a esta obligación o a las obligaciones que tengamos en el futuro, pues de manera ágil, rápida y correcta, ¿no? Excelente. Por ahí llegó justo una pregunta nueva. Si podemos darle lectura, dice, ¿existen facilidades para el DICIF? Es pregunta, ¿existen facilidades para el DICIF para partes relacionadas con empresas obligadas a dictaminarse? ¿Nos lo pueden comentar, por favor? Al día de hoy solamente salió hay ciertos importes en operaciones, eso se los podemos nada más compartir sobre qué importes hay alguna facilidad, pero básicamente ahorita es tener identificadas estas situaciones y con gusto les hacemos llegar esta presentación con todas las facilidades que puedan tener, tanto las que están o son parte de relaciones de una que está obligada a dictaminarse como las normales, ¿no? Excelente. Mi querido Ricardo Lechuga, ¿nos regalas también una reflexión de cierre, por favor? Claro, pues básicamente también voy a insistir mucho en el tema de prevención. Hoy en día la prevención es indispensable, ¿no? Siempre es importante establecer el tema de la prevención que la corrección. Y pues la importancia que hoy en día, nuevamente toco el asunto que hoy en día estas revisiones son integrales. Incluso ustedes también tienen que involucrar a sus áreas, no solamente la parte fiscal, sino también la parte de comercio exterior, muchas veces va por separado, son áreas totalmente diferentes, hoy tenían que hablarse para poder mitigar todo este tipo de riesgos. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar de una forma nuevamente integral, una forma ordenada y coordinada que nos permite llegar a la meta de no tener un riesgo, de cuidar el patrimonio de la empresa, cuidar el gobierno corporativo y llegar con un dictamen fiscal pues prácticamente limpio. Sería la reflexión. Excelente, pues parece que ya se agotaron las preguntas, a reserva de que, por supuesto, les invitamos que si de pronto se les acuerdan de alguna última que se les fue y no se pudo exponer en este foro, con toda confianza nos la pueden hacer llegar por medio de Karen y será un gusto responderles, darle respuesta, ya sea por cualquiera de nuestros especialistas, y si inclusive es de otra área involucrada, como bien dijo Ricardo recién, un área de precios, un área de comercio exterior. El enfoque que le estamos dando es integral, así que creo que esa es pues la cereza en el pastel, la reflexión final, retomando los mismos comentarios de los expositores. Karen, no sé si estés por ahí, si gustas Claro que sí, dar el cierre ya del evento. Sí, pues digo, ya que nos dieron sus conclusiones, muchas gracias otra vez, José Antonio, muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros pues en esta mañana compartiéndonos esta información súper interesante. Espero que a todos les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, Octavio, también por tu apoyo para llevar a cabo este webinar. Vamos a compartir, de ser posible, los datos de los expertos para que puedan contactarlos si tienen alguna duda, alguna cosa más particular, para que se acerquen con ellos. Obviamente este video también va a estar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a mirar en caso de ser necesario. Y pues nada, una vez más, gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente webinar, ¿no? ¿Qué dicen? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, tengan buen día y seguimos conectados todos por acá. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Buen día.